Capítulo 16. La gruta, el divino parto, éxtasis y adoración de José, el jumentillo y el buey calientan al niño. El palacio, que tenía prevenido el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, para hospedar en el mundo a su eterno Hijo, era la más pobre y humilde choza o cueva, a donde María y José se retiraron, despedidos de los hospicios y piedad natural de los mismos hombres. Era este lugar tan despreciado y contemptible, que, con estar la ciudad de Belén tan llena de forasteros, que faltaban posadas en que habitar, con todo eso, nadie se dignó de ocuparle ni bajar a él. Entraron María Santísima y José en este prevenido hospicio, y con el resplandor que despedían los 10.000 ángeles que los acompañaban, pudieron fácilmente reconocerle pobre y solo, como lo deseaban, con gran consuelo y lágrimas de alegría. La divina princesa María, santificando con sus plantas aquella cuevecita, sintió una plenitud de júbilo interior que la elevó y vivificó toda. Y pidió al Señor, pagase con liberal mano a todos los vecinos de la ciudad, que despidiéndola de sus casas, le habían ocasionado tanto bien como en aquella humildísima choza le esperaba. Era toda de unos peñascos naturales y toscos, sin género de curiosidad ni artificio, y tal, que los hombres la juzgaron conveniente para solo albergue de animales. Pero el Eterno Padre la tenía destinada para abrigo y habitación de su mismo Hijo. El santo esposo José, atento a la majestad de su divina esposa, comenzó a limpiar el suelo y rincones de la cueva. Y estando los santos ángeles en forma humana visible, luego con emulación santa, ayudaron a este ejercicio, o por mejor decir, en brevísimo espacio limpiaron y despejaron aquella caverna, dejándola toda aliñada y llena de fragancia. San José encendió fuego con el aderezo que para ello traía. Y porque el frío era grande, se llegaron a él para recibir algún alivio, y del pobre sustento que llevaban, comieron o cenaron con incomparable alegría de sus almas. Aunque la reina del cielo y tierra con la vecina hora de su parto, estaba absorta y abstraída en el misterio, que nada comiera, si no mediara la obediencia de su esposo. La Virgen, reconocía se llegaba el parto felicísimo, rogó a su esposo José se recogiese a descansar y dormir un poco, porque ya la noche corría muy adelante. Obedeció el varón divino a su esposa, y la pidió que también ella hiciese lo mismo, y para esto aliñó y previno con las ropas que traían, un pesebre algo ancho que estaba en el suelo de la cueva, para servicio de los animales que en ella recogían. Y dejando a María Santísima acomodada en este tálamo, se retiró el santo José a un rincón del portal, donde se puso en oración. Fue luego visitado del Espíritu Divino, y sintió una fuerza suavísima y extraordinaria con que fue arrebatado y elevado en un éxtasis, donde se le mostró todo lo que sucedió aquella noche en la cueva dichosa, porque no volvió a sus sentidos hasta que le llamó la divina esposa. Y este fue el sueño que allí recibió José, más alto y más feliz que el de Adán en el paraíso. En el lugar que estaba la reina de las criaturas, fue al mismo tiempo movida de un fuerte llamamiento del Altísimo, con eficaz y dulce transformación que la levantó sobre todo lo creado, y sintió nuevos efectos del poder divino, porque fue este éxtasis de los más raros y admirables de su vida. Estuvo María Santísima en este rapto y visión beatífica, más de una hora inmediata a su divino parto. Al mismo tiempo que salía de ella y volvía en sus sentidos, reconoció y vio que el cuerpo del niño Dios se movía en su virginal vientre, soltándose y despidiéndose del natural lugar donde había estado 9 meses, y se encaminaba a salir de aquel sagrado tálamo. Este movimiento del niño no solo no causó en la Virgen Madre dolor y pena, como sucede a las demás hijas de Adán y Eva en sus partos, pero antes la renovó toda en júbilo y alegría incomparable, causando en su alma y cuerpo virginio, efectos tan divinos y levantados, que sobreexceden a todo pensamiento criado. Quedó en el cuerpo tan espiritualizada, tan hermosa y refulgente, que no parecía criatura humana y terrena. El rostro despedía rayos de luz,
como un sol entre color encarnado bellísimo. El semblante gravísimo, con admirable majestad, y el afecto inflamado y fervoroso. Estaba puesta de rodillas en el pesebre, los ojos levantados al cielo, las manos juntas y llegadas al pecho, el espíritu elevado en la divinidad, y toda ella deificada. Y con esta disposición, en el término de aquel divino rapto, dio al mundo al unigénito del Padre y suyo, y nuestro Salvador Jesús, Dios y hombre verdadero, a la hora de medianoche, día de domingo, y el año de la creación del mundo, que la Iglesia romana enseña, de 5199, que esta cuenta se me ha declarado es la cierta y verdadera. Nació el sol de justicia, limpio, hermosísimo, refulgente y puro, dejando a María en su virginal entereza y pureza más divinizada y consagrada. Porque no dividió, sino que penetró el virginal claustro, como los rayos del sol, que, sin herir la vidriera cristalina, la penetran y dejan más hermosa y refulgente. Y antes de explicar el modo milagroso como esto se ejecutó, digo que nació el niño Dios solo y puro, sin aquella túnica, que llaman secundina, en que nacen comúnmente enredados los otros niños, y están envueltos en ella en los vientres de sus madres. Y no me detengo, en declarar la causa de donde pudo nacer y originarse el error, que se ha introducido de lo contrario. Basta saber y suponer que en la generación del Verbo humanado y en su nacimiento, el brazo poderoso del Altísimo, tomó y eligió de la naturaleza, todo aquello que pertenecía a la verdad y substancia de la generación humana, para que el Verbo hecho hombre verdadero, verdaderamente se llamase concebido y engendrado, y nacido como hijo de la substancia de su madre siempre virgen. Pero en las demás condiciones que no son de esencia, sino accidentales a la generación y natividad, no sólo se han de apartar de Cristo Señor nuestro y de su Madre Santísima, las que tienen relación y dependencia de la culpa original o actual. Hay otras muchas que no derogan a la substancia de la generación o nacimiento, y en los mismos términos de la naturaleza, contienen alguna impuridad o superfluidad, no necesaria para que la Reina del Cielo se llame Madre verdadera, y Cristo Señor nuestro, Hijo suyo. El Verbo humanado, no era justo que pasase por las leyes comunes de los hijos de Adán. Antes era consiguiente al milagroso modo de nacer, que fuese privilegiado, y libre de todo lo que pudiera ser materia de corrupción, o menos limpieza. Y aquella túnica secundina, no se había de corromper fuera del virginal vientre, por haber estado tan contigua o continua con su cuerpo santísimo, y ser parte de la sangre y substancia materna. Ni tampoco era conveniente guardarla y conservarla, ni que le tocasen a ella, las condiciones y privilegios que se le comunican al divino cuerpo, para salir penetrando el de su Madre Santísima, como diré luego. Y el milagro con que se había de disponer de esta piel sagrada, si saliera del vientre, se pudo obrar mejor quedándose en él, sin salir fuera. Nació, pues, el niño Dios del tálamo virginal solo, y sin otra cosa material o corporal que le acompañase. Pero salió glorioso y transfigurado, porque la divinidad y sabiduría infinita, dispuso y ordenó, que la gloria del alma santísima, redundase y se comunicase al cuerpo del niño Dios al tiempo de nacer, participando de los dotes de la gloria. El evangelista San Lucas dice que la Madre Virgen, habiendo parido a su hijo primogénito, le envolvió en paños, y le reclinó en un pesebre. Y no declara quién le llevó a sus manos desde su virginal vientre, porque esto no pertenecía a su intento. Pero fueron ministros de esta acción los dos príncipes soberanos San Miguel y San Gabriel, que como asistían en forma humana, corpórea, al misterio, al punto que el Verbo humanado, penetrándose con su virtud por el tálamo virginal, salió a luz, en debida distancia le recibieron en sus manos, con incomparable reverencia. Al modo que el sacerdote propone al pueblo la sagrada hostia para que la adore, así estos dos celestiales ministros presentaron a los ojos de la Divina Madre a su Hijo glorioso y refulgente. Todo esto sucedió en breve espacio.
Y al punto que los santos ángeles presentaron al niño Dios a su madre, recíprocamente se miraron Hijo y Madre Santísimos, hiriendo ella el corazón del dulce niño, y quedando juntamente llevada y transformada en él. Ya era hora que la advertida señora llamase a su fidelísimo esposo San José, que estaba en divino éxtasis, donde conoció por revelación todos los misterios del sagrado parto que en aquella noche se celebraron. Pero convenía también que con los sentidos corporales viese y tratase, adorase y reverenciase al Verbo humanado, antes que otro alguno de los mortales, pues sólo él era entre todos, escogido para dispensero fiel de tan alto sacramento. Volvió del éxtasis mediante la voluntad de su divina esposa, y restituido en sus sentidos, lo primero que vio fue al niño Dios en los brazos de su Madre Virgen, arrimado a su sagrado rostro y pecho. Allí le adoró con profundísima humildad y lágrimas, besóle los pies con nuevo júbilo y admiración, que le arrebatara y disolviera la vida, si no le conservara la virtud divina, y perdiera los sentidos, si no fuera necesario usar de ellos en aquella ocasión. Luego que el santo José adoró al niño, la madre pidió licencia a su mismo hijo para asentarse, que hasta entonces había estado de rodillas, y administrándole San José los fajos y pañales que traía, le envolvió en ellos con incomparable reverencia, devoción y aliño. Y así empañado y fajado, con sabiduría divina le reclinó la misma madre en el pesebre, aplicando algunas pajas y heno a una piedra, para acomodarle en el primer lecho que tuvo Dios hombre en la tierra, fuera de los brazos de su madre. Vino luego, por voluntad divina, de aquellos campos un buey con suma presteza, y entrando en la cueva se juntó al jumentillo que la misma reina había llevado. Y ella les mandó adorasen y reconociesen a su criador. Obedecieron los humildes animales al mandato de su señora, y se postraron ante el niño, y con su aliento, le calentaron y sirvieron con el obsequio que le negaron los hombres. Capítulo 17. Adoración de los pastores. La circuncisión de Jesús. Aunque no todos los justos de la tierra conocieron entonces este sacramento, en todos hubo algunos efectos divinos en la hora que nació el Salvador. Y no solo hubo mutaciones en los ángeles y en los justos, sino en otras criaturas insensibles, porque todas las influencias de los planetas se renovaron y mejoraron. El sol apresuró mucho su curso, las estrellas dieron mayor resplandor, y para los Reyes Magos se formó aquella noche la milagrosa estrella que los encaminó a Belén. Muchos árboles dieron flor, y otros frutos. Algunos templos de ídolos se arruinaron, y otros ídolos cayeron, y salieron de ellos demonios. Entre todos fueron muy dichosos los pastores de aquella región, que desvelados guardaban sus rebaños a la misma hora del nacimiento. Y no solo porque velaban con aquel honesto cuidado, mas también porque eran pobres, humildes y despreciados del mundo, justos y sencillos de corazón, eran de los que en el pueblo de Israel esperaban con fervor y deseaban la venida del Mesías, y de ella hablaban y conferían repetidas veces. Tenían mayor semejanza con el autor de la vida, tanto cuanto eran más disímiles de Fausto, vanidad y ostentación mundana, y lejos de su diabólica astucia. Por estar en tan conveniente disposición, merecieron ser citados y convidados como primicias de los santos por el mismo Señor, para que entre los mortales fuesen ellos los primeros a quien se manifestase y comunicase el Verbo. Para esto fue enviado el mismo arcángel San Gabriel, y hallándolos en su vigilia, se les apareció en forma humana, visible, con gran resplandor de candidísima luz. Halláronse los pastores, repentinamente rodeados y bañados de celestial resplandor, y con la vista del ángel, como poco ejercitados en tales revelaciones, temieron con gran pavor. Y el santo príncipe los animó y les dijo: «Hombres sinceros, no queráis temer, que os evangelizo un grande gozo, y es, que para vosotros ha nacido hoy el Salvador Cristo en la ciudad de David.
Y os doy por señal de esta verdad que hallaréis al infante envuelto entre paños y puesto en un pesebre. Las señas que les dio el santo ángel no parecían muy a propósito ni proporcionadas con los ojos de la carne, para la grandeza del recién nacido, porque estar en un pesebre envuelto en humildes y pobres paños no fueran indicios eficaces para conocer la majestad del rey, si no la penetraran con divina luz, de que fueron ilustrados y enseñados. Postráronse todos en tierra, y adoraron al Verbo humanado, y no ya como hombres rústicos e ignorantes, sino como sabios y prudentes le alabaron, confesaron y engrandecieron por verdadero Dios y hombre, reparador y redentor del linaje humano. La divina Señora y Madre del infante Dios, estaba atenta a todo lo que decían y obraban los pastores exterior e interiormente, porque penetraba lo íntimo de sus corazones. En los días que estuvieron en el portal María Santísima, el niño y José, volvieron algunas veces a visitarlos estos santos pastores, y les trajeron algunos regalos de lo que su pobreza alcanzaba. Y no todos los que los oyeron les dieron crédito, juzgándolos algunos por gente rústica e ignorante, pero ellos fueron santos y llenos de ciencia divina hasta la muerte. Entre los que les dieron crédito, fue Herodes, aunque no por fe ni piedad santa, sino por temor mundano y pésimo de perder el reino. Y entre los niños que quitó la vida, fueron algunos hijos de estos santos hombres, que también merecieron esta grande dicha, y sus padres los ofrecieron con alegría al martirio. Luego que la Virgen se halló madre, con la encarnación del Verbo divino en sus entrañas, comenzó a conferir consigo misma los trabajos y penalidades que su Hijo Dulcísimo venía a padecer. Este dolor previsto fue un prolongado martirio de la Madre del Cordero que había de ser sacrificado. Pero en cuanto al misterio de la circuncisión, que había de ser tras del nacimiento, no tenía la Divina Señora conocimiento de la voluntad del Eterno Padre. Por otra parte, el maternal amor y compasión le inclinaban a excusar a su dulcísimo niño de padecer esta penalidad, si fuera posible, y también porque la circuncisión era sacramento para limpiar del pecado original, de que el infante Dios estaba tan libre, sin haberlo contraído en Adán. Llegándose ya el tiempo señalado por la ley para la circuncisión del divino infante, parecía forzoso cumplir con ella. El Santísimo Esposo, con suma veneración y grande sabiduría, dijo que en todo se conformaba con la divina voluntad manifestada con la ley común, y que el Verbo humanado, aunque en cuanto Dios no estaba sujeto a la ley, pero que vestido de la humanidad, siendo en todo perfectísimo Maestro y Redentor, gustaría de conformarse con los demás hombres en su cumplimiento. Y preguntó a su divina esposa cómo se había de ejecutar la circuncisión. Respondió María, que cumpliendo la ley en substancia, en el modo le parecía que fuese como en los demás niños que se circuncidaban, pero que ella no debía dejarle ni entregarle a otra persona alguna, que le llevaría y tendría en sus brazos. Y porque la complexión y delicadeza natural del niño será causa para sentir más el dolor que los circuncidados, es razón prevenir la medicina que a la herida se suele aplicar a otros niños. A más de esto, pidió a San José buscase luego un pomito de cristal, en que recibir la sagrada reliquia de la circuncisión del niño Dios, para guardarla consigo. Y en el interín, la advertida madre previno paños en que cayese la sangre que se había de comenzar a verter, en precio de nuestro rescate, para que ni una gota se perdiese ni cayese por entonces en la tierra. Preparado todo esto, dispuso la señora, que San José avisase y pidiese al sacerdote que viniese a la cueva, porque el niño no saliese de allí, y por su mano se hiciese la circuncisión, como ministro más decente y digno de tan oculto y grande misterio. Estando la Gran Señora del Cielo y San José en esta conferencia, descendieron de las alturas innumerables ángeles en forma humana con vestiduras blancas y refulgentes, descubriendo unos resaltos de encarnado, todos de admirable hermosura. Traían palmas en las manos y coronas en las cabezas, que cada una despedía de sí mayor claridad que muchos soles,
y en comparación de la belleza de estos santos príncipes, todo lo visible y hermoso de la naturaleza parece fealdad. Pero lo que más sobresalía en su hermosura, era una divisa o venera en el pecho, como grabada o embutida en él, bajo un viril, en que cada uno tenía escrito el nombre dulcísimo de Jesús. Y la luz y refulgencia que despedía cada uno de los nombres, excedía a la de todos los ángeles juntos, con que venía a ser la variedad, en tanta multitud tan rara y peregrina, que ni con palabras se puede explicar, ni con nuestra imaginación percibir. Partiéronse estos santos ángeles en dos coros en la cueva, mirando todos a su Rey y Señor en los virginales brazos de la Madre. Venían, como por cabezas de este ejército, los dos grandes príncipes San Miguel y San Gabriel, con mayor resplandor que los otros ángeles. Y a más de todos estos, traían los dos en las manos el nombre santísimo de Jesús, escrito con mayores letras en unas tarjetas, de incomparable resplandor y hermosura. Vino el sacerdote al portal o cueva del nacimiento, donde le esperaba el Verbo humanado y su Madre Virgen, que le tenía en sus brazos, y con el sacerdote vinieron otros dos ministros que solían ayudar en el ministerio de la circuncisión. El horror del lugar humilde admiró y desazonó un poco al sacerdote. Pero la reina le habló y recibió con tal modestia y agrado, que eficazmente le compelió a mudar el rigor en devoción, y admiración de la compostura y majestad honesta de la Madre, que sin conocer la causa, le movió a reverencia y respeto de tan rara criatura. Para hacer la circuncisión con la reverencia exterior que en aquel era posible, encendió San José 2 velas de cera, y el sacerdote dijo a la Virgen Madre que se apartase un poco, y entregase el niño a los ministros, porque la vista del sacrificio no la afligiese. Este mandato causó alguna duda en la gran señora, que su humildad y rendimiento la inclinaba a obedecer al sacerdote, y por otra parte la llevaba el amor y reverencia de su unigénito. Y para no faltar a estas dos virtudes, pidió licencia al sacerdote con humilde sumisión, y le dijo tuviese gusto, si era posible, que ella asistiese al sacramento de la circuncisión, por lo que le veneraba. Y que también se hallaba con ánimo de tener en sus brazos a su hijo, pues allí había poca disposición para dejarle y alejarse, y sólo le suplicaba que con la piedad posible se hiciese la circuncisión, por la delicadeza del niño. El sacerdote ofreció hacerlo, y permitió que la misma madre tuviese al niño en sus manos para el misterio. Y ella, fue el altar sagrado en que se comenzaron a cumplir las verdades figuradas de los antiguos sacrificios, ofreciendo este nuevo y matutino en sus brazos, para que en todas las condiciones fuese acepto al Eterno Padre. Desenvolvió la Divina Madre a su Hijo Santísimo de los paños en que estaba, y sacó del pecho una toalla o lienzo que tenía, prevenido al calor natural, por el rigor del frío que entonces hacía, y con este lienzo tomó en sus manos al niño, de manera que la reliquia y sangre de la circuncisión se recibiesen en él. Y el sacerdote hizo su oficio, y circuncidó al niño Dios y hombre verdadero. Lloró también el niño Dios como verdadero hombre. Y aunque el dolor de la herida fue gravísimo, así por su sensible complexión como por la crueldad del cuchillo de pedernal, no fueron tanta causa de sus lágrimas, el natural dolor y sentimiento, como la sobrenatural ciencia con que miraba la dureza de los mortales, más invencible y fuerte que la piedra, para resistir a su dulcísimo amor. Lloró también la tierna y amorosa madre, como candidísima oveja que levanta el balido con su inocente cordero. Y con recíproco amor y compasión, él, se retrajo para la madre, y ella dulcemente le arrimó con caricia a su virginal pecho, y recogió la sagrada reliquia y sangre derramada, y la entregó entonces a San José para cuidar ella del niño Dios, y envolverle en sus paños. El sacerdote extrañó algo las lágrimas de la madre, y aunque ignoraba el misterio, le pareció que la belleza del niño podía con razón causar tanto dolor, amargura y amor en la que le había parido.